Este es el primer vídeo de la asignatura de Economía de primero de bachillerato. Lo primero que tenemos que saber para estudiar Economía es qué es lo que vamos a estudiar, es decir, qué es eso que llamamos Economía. Para ello lo más fácil, lo más rápido es analizar la propia palabra economía, que viene del griego, viene de dos vocablos distintos de griego. Uno es oikos, que significa casa, y el otro es nemein, que significa administración o distribución. Las dos juntas forman una palabra griega que se llamaba oikonomos, es decir, economía, que es de donde viene la palabra economía, directamente del griego. La primera persona que usó este vocablo en un libro fue Jenofonte, que era un señor nacido en Atenas, historiador, que escribió un libro que se llamaba, curiosamente, Económico, que como veis lo escribió en el año 362 a.C. ¿Qué es lo que hablaba o qué es lo que decía este libro económico que escribió Jenofonte? Pues hablaba de la administración de un Estado, hablaba de la administración del ejército desde el punto de vista logístico, es decir, hablaba de cómo se tenía que repartir las cosas entre el ejército o entre las personas, de dónde salían los recursos y a quién se les daban esos recursos. Esto es para que tengáis una idea de qué es economía, qué es lo que vamos a estudiar, que no es ni más ni menos de la forma de repartir unos recursos que son escasos. ¿Cómo avanza la economía como ciencia? Pues a base de preguntas. Por ejemplo, avanzándonos mucho. Podríamos hacernos esta pregunta: ¿de qué depende el precio de las cosas? Todos hemos ido a comprar y sabemos que hay una cosa que vale 10, otra que vale 20 y otra que vale 30. Pero nos hemos parado a pensar por qué vale 10 y no 15, o por qué vale 10 y no 6. ¿Por qué ese número en concreto? Es decir, ¿de qué depende que el precio sea más o menos para cualquier cosa? Esto se lo preguntaron también los primeros economistas y llegaron a una primera conclusión, que dependía de una cosa que llamaban utilidad, es decir, de lo útil que le es esa cosa para las personas. Si es muy útil, valdrá más; si es poco útil, valdrá menos. La utilidad es el valor, lo que a mí me vale, no el precio. El valor no es el precio, el valor es lo que a mí me vale, lo que a mí me es útil. El que dijo esto, por primera vez, fue uno de los padres de economía, que es este señor que parece tu abuela con rulos, que se llama Adam Smith, que dijo que las cosas, el precio de las cosas, depende de su utilidad. Sin embargo, todo el mundo no estaba de acuerdo. De hecho, muchos años más tarde, este señor, que no es un economista, es un poeta, se llama Antonio Machado, dijo una frase que es que solo un necio confunde el valor con el precio, de manera que parece que le esté llamando necio a Adam Smith. De hecho, Adam Smith está un poco mosqueado porque de la forma que le mira parece que esté un poco mosqueado. Pero en el fondo no es así, no está mosqueado. Es que la gente se le pintaba así en esa época porque Adam Smith llegó más o menos a la misma conclusión. Para Adam Smith se dio cuenta que había una cosa que él llamaba la paradoja del valor, que no cuadraba con su idea de por qué las cosas valen un precio u otro. Él se dio cuenta que habían unos diamantes y el agua que, siendo de unas utilidades muy diferentes, no se acoplaban a su teoría de los precios. Por ejemplo, ¿los diamantes son útiles para las personas? Pues en principio no. O sea, una persona, yo os puedo asegurar que llevo muchos años viviendo sin diamantes y no me ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, no puedo pasar más de 5 o 6 días sin beber, me muero. Es decir, el agua es mucho más útil que los diamantes. Sin embargo, los diamantes son mucho más caros que el agua. ¿Por qué? Esto es el cortocircuito de Adam Smith, que llamó paradoja del valor. No fue hasta más tarde que otro economista, recogiendo el guante de Adam Smith, se preguntó ¿por qué pasa esto de la paradoja del valor? Y entonces él dijo otra teoría. Este señor, que parece un cazador de búfalos del oeste americano, se llamaba Alfred Marshall y dio con la clave. Sí, depende de la utilidad, pero no solo de la utilidad. Depende de otra cosa que en economía es muy importante. Depende también de la escasez, de manera que las cosas tienen un precio u otro dependiendo de la utilidad y la escasez de forma combinada. Así, los diamantes son poco útiles, pero son muy escasos. Y el agua es muy útil, pero es muy abundante. Por tanto, eso es lo que hace que unas cosas valgan, que los diamantes valgan mucho y que el agua valga
poco. Es lo que Alfred Marshall luego dijo en su famosa teoría de las tijeras marshallianas, que es de donde viene la teoría de la oferta y la demanda, que veremos mucho más tarde. Pero en todo caso, vemos cómo ha ido avanzando la economía. La economía ha ido avanzando a base de preguntas que se van contestando en el tiempo. Esas preguntas dan paso a nuevas preguntas que contesta otra persona. Y así vamos avanzando en la comprensión de eso que llamamos economía, de eso que llamamos administración de las cosas en una sociedad. Cómo se distribuyen, cómo se producen los productos y cómo se distribuyen entre los miembros de una sociedad. Esto es cómo ha ido avanzando la economía como ciencia. Come on.